relación a tu pregunta, ¿qué opino sobre personas de alto nivel? Con ese grado de investidura, altos Bueno, funcionarios del gobierno, porque pertenecen al gobierno. claro, abogado. indiscutiblemente que eso demuestra el alto grado de contaminación, de conflicto social dentro de esos órganos del poder nacional. Involucrarse una persona con esos niveles. Fíjate, el general Néstor Riverol fue presidente de la Oficina Nacional Antidroga. Es decir, él tenía una alta responsabilidad a nivel nacional sobre esa oficina, Oficina Nacional Antidroga, fue el director general. Entonces, el hombre, con un cargo tan importante como ese, ¿cómo ese señor se involucra, según las mismas informaciones norteamericanas, en el tráfico de drogas? Entonces, esto nos demuestra que gran parte del país está pues perturbado, está dañado, y esto requiere de una salud moral. El país, en gran parte de sus instituciones, están desmoralizados. Y cuando no hay moral, indiscutiblemente que los principios se deterioran, los principios del respeto, los principios de actuar de buena fe, los principios de respetar la cosa ajena. Entonces, cuando estas cosas no funcionan de esa forma, indiscutiblemente que el ciudadano puede involucrarse en situaciones como esta, tan bochornosas como lo que está ocurriendo, según los medios de comunicación, con el general Néstor Riverol y con otro general de apellido Molina. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches, de su nombre, número de cédula y de dónde nos llama. Buenas noches, licenciada. Juan Salazar, 5.652-408. Un saludo, licenciada, y Dios le bendiga, y al doctor, ¿verdad? En verdad comparto con lo que está diciendo, que en Estados Unidos en una parte existe la pena de muerte y cadena perpetua. Pero recordándole al doctor que también en Singapur existe la pena de muerte, ¿verdad? Empezando por los corruptos, los delincuentes y los traficantes de drogas. Y los que son consumidores los ponen a trabajar. Yo quisiera, con todo respeto, doctor, ¿verdad? He conocido bastante la materia, ¿verdad? Y creo, yo no soy abogado, pero también tengo conocimiento menos. ¿Usted estaría de acuerdo con la pena de muerte aquí en Venezuela? Esa es mi pregunta, doctor, con todo respeto, sin ofender a los que me están escuchando, porque el único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios. Pero yo, en lo personal, yo, Juan Salazar, estoy de acuerdo con la pena de muerte aquí en Venezuela. Gracias. Mire, indiscutiblemente que la pena de muerte y la cadena perpetua, que son penas contundentes, no tienen 2 días, tienen miles de años aplicándose. La pena capital era una pena de muerte. Las penas de esas características tienen muchos años aplicándose y todavía se aplican. ¿Y por qué se siguen aplicando? Por ejemplo, en Estados Unidos esa pena de muerte existe, como también en el país que nombró el señor que acaba de llamar. Pero ¿por qué existen esas penas? Esas penas existen porque está comprobado que hay delincuentes que no se regeneran. Hay delincuentes que no hay manera de regenerarse. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona ya no se puede regenerar, sino que ya eso es su conducta? Su conducta está matando personas, su conducta es estar robando, su conducta es estar violando personas, su conducta es tráfico de drogas. Entonces, cuando una conducta de manera reiterada es así, indiscutiblemente que esa persona es un peligro para la humanidad. Entonces, tenemos que separar a esa persona del resto de la humanidad. ¿Y cómo la separamos? ¿Con cadena perpetua o con la pena de muerte? ¿Estaría usted de acuerdo con la pena de muerte que ya te voy a responder eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando esas personas ya no tienen ninguna manera de regenerarse? Entonces, antes que le hagan daño a la humanidad, es necesario privarlo de libertad de manera de por vida o llevarlo a la pena de muerte. El día que esos países como Estados Unidos logran descubrir que pueden regenerar a alguien
con una pastilla, hasta ese día dura la pena de muerte o la cadena perpetua. Pero hasta este momento eso no ha ocurrido. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro país? Que en nuestro país la pena máxima, de acuerdo a la Constitución, es hasta 30 años. Es decir, si usted mata a 20 personas, no te condena más de 30 años. Si usted se robó miles y miles de millones de bolívares del erario público, no, tu pena cuando más llega es a 25 años. Si usted lo consiguen con montañas y kilos de droga, la pena máxima en la ley de droga es hasta 25 años. Entonces, cuando las penas son tan blandas, ¿qué ocurre cuando las penas son tan blandas? Que al tener penas blandas, eso contribuye a la impunidad. A que la gente, pues, bueno, yo me robo 100 millones de dólares del erario público cuando soy gobernador o soy presidente, y bueno, no me importa que me agarren, porque a los 5 años estoy en libertad. Eso contribuye a la impunidad. Por ejemplo, yo soy un asesino, yo puedo matar a mi vecino y matar varias personas, no me importa, porque a los 3, 5 años estoy en libertad. Pero eso, cuando las penas son blandas, contribuyen a la impunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que es necesario aumentar las penas. Es necesario aumentar las penas y esas penas aumentarlas de acuerdo al tipo de delito. Por ejemplo, los delitos atroz. ¿Qué es un delito atroz? Es aquel tipo de delito, por ejemplo, que están ocurriendo mucho en Venezuela, que le quitan la cabeza a alguien, lo descuartizan, son delitos atroz. Ese tipo de delito debe ser condenado a cadena perpetua o a pena de muerte. Porque una persona que le haga eso a otro no es un ciudadano común. No es un ciudadano que puede estar viviendo con nosotros en una sociedad. Ese tipo de delincuente debe ser castigado con cadena perpetua o con pena de muerte. Igualmente pasa con aquella persona que se lleva de cuando es gobernador, cuando es alcalde, cuando es presidente, se lleva miles y miles de millones de dólares que le hacen falta al pueblo para las medicinas, para los hospitales, para los colegios. Esas personas también tienen que ser castigadas con pena de muerte o con cadena perpetua. Por eso yo sí estoy de acuerdo que las penas se modifiquen cuando son delitos de estas características. Sí estoy de acuerdo. Abogado, tenemos que ir a cumplir algunos compromisos comerciales. Antes de ir a cumplir los compromisos comerciales, usted como abogado, ¿cómo cree usted que en estos momentos, en lo que pasó tarde-noche, en el día de ayer, con el sargento con Néstor Reverol, un general, ¿cómo cree usted que los pueda ver en estos momentos? ¿Qué óptica tendrá Venezuela ante estos mayores generales que forman parte del gobierno de esta actualidad, del Partido Socialista Unidos de Venezuela, al frente de la mano tendida del comandante en jefe del Estado de Venezuela, como es el presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo cree usted que ha quedado Venezuela ante esta situación del pronunciamiento tarde-noche del día de ayer? Venezuela en este momento tiene una imagen muy deteriorada, y la imagen se ha deteriorado tanto, pero ha sido producto de la mala política del gobierno. Este gobierno que es tan malísimo. Pero forman parte del gobierno. Bueno, por eso este es un gobierno extremadamente dañino, este es un gobierno muy malo, extremadamente malo. Y es tan malo que cosas como esta suceden. Fíjate, una situación como esta, en un país serio, en un gobierno serio, un gobierno respetuoso del Estado de Derecho, le ocurre eso a uno de sus miembros y inmediatamente busca la solución de ese problema. Porque cuando usted, es como por ejemplo cuando tú tienes tu casa, tu hogar, entonces tú sabes quiénes son tus hijos, tú no puedes decirte, yo no sabía que mi hijo no era así. Eso es mentira. Tú sabes quiénes son tus hijos, tú sabes quiénes son los que te acompañan. Entonces cuando tú tienes vigilancia, control sobre las personas que están cerca de ti, que ese es el deber del presidente de la República, ese es el deber de un gobernador, ese es el deber de un alcalde, ese es el deber de un diputado, tener control sobre su entorno. Cuando tú no lo tienes, entonces tú no puedes decir que tú no sabías. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú dices que no, que esto me sorprendió? No, lo de Reverol no tiene 2 días, tiene años denunciándose en los periódicos nacionales e internacionales, lo de Reverol. ¿Y por qué se mantuvo el silencio? No, ha habido y el silencio es lo que yo no le recomiendo al gobierno, que siga manteniendo el silencio,
porque el silencio es una conducta de complicidad. Entonces, tarde o temprano, el gobierno también va a tener que responder sobre esa complicidad en estos tipos de actos. Bueno, nosotros vamos a cumplir algunos compromisos comerciales y ya regresamos.